Muy buen día con todos, querido público espectador. Mi nombre es Pavel González. El tema del cual les voy a hablar en el siguiente video es sobre el presupuesto y la planificación. Definición. Nos dice que presupuesto y planificación son dos aspectos fundamentales para la administración correcta del comportamiento financiero de cualquier empresa. Ambos son complementarios y necesarios para garantizar el buen funcionamiento y el orden. Estimar un presupuesto es el primer paso hacia la estabilidad del negocio, mientras que la planificación estratégica permite la correcta distribución de las inversiones. Equilibrio presupuestario. Nos dice que es cuando en el saldo presupuestario de un país la suma de los ingresos es igual al total de los gastos de las administraciones públicas. Se dice que el saldo presupuestario público de un país está en equilibrio cuando la suma de los ingresos es igual al total de los gastos de las administraciones públicas. Si los gastos superan a los ingresos, el país registra una situación de déficit público. Proceso presupuestario. Un buen presupuesto debe comunicar los objetivos de la organización, asignar los recursos, proporcionar información y motivar al personal y a los grupos humanos implicados. El proceso presupuestario debería estar estandarizado o sistematizado usando manuales, formularios o mucho mejor aún, estando implementado mediante algún sistema de software integrado. La agilidad y la fluidez de la información son cruciales en la elaboración de un presupuesto, así como, por supuesto, la calidad de la información que debe poder ser contrastada, analizada y conocida por las unidades directamente implicadas, así como por los responsables de la gestión. Etapas del proceso presupuestario. El presupuesto general del Estado es un instrumento dinámico y como tal atraviesa diferentes fases o etapas, es decir, cumplen un ciclo. Se entiende por ciclo a un inicio y un fin de diversas actividades. Es así que el ciclo presupuestario tiene varias etapas que son programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y liquidación. Número 1. Programación. Es la primera fase del ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado e institucional. Aquí las entidades definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto. La número 2 es formulación. Esta es la segunda fase del ciclo presupuestario. En esta etapa, la Subsecretaría del Presupuesto del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto General del Estado, con la finalidad de apoyar al cumplimiento de las planificaciones del Estado, así como lo establecido en el escenario macroeconómico, en donde se establecen las proyecciones de inflación del Ecuador, su crecimiento económico, el precio del petróleo, pero en esta etapa, el Ministerio de Finanzas consolida las proformas presupuestarias institucionales y genera la proforma del presupuesto general del Estado, bajo los estándares establecidos en catálogos y clasificadores. 4. Aprobación. Elaborada la proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, le envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. La legislatura podrá, de ser necesaria, hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos por sectores, sin que altere el monto total de la proforma. Una vez que la Asamblea Nacional la apruebe, la proforma presupuestaria se convierte en el presupuesto inicial aprobado y entrará en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año, sin prejuicio de su publicación en el registro oficial. La cuarta es la ejecución. La quinta, evaluación y seguimiento. La evaluación y seguimiento es una medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos han producido, así como el análisis de variaciones financieras. Por ejemplo, investigar las causas de incumplimientos de la construcción de la carretera programada para 50 kilómetros y que haya sido ejecutada en 45 kilómetros,
que su avance se realice en un mayor o menor tiempo al programado. Esto permite determinar sus causas, así como proponer recomendaciones de medidas correctivas. Sexta y última, cláusula y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año, y esta acción se la conoce como cláusula. Es decir, que luego de esa fecha ninguna institución puede hacer compromisos ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. Las obligaciones de cobro y pago que quedaron pendientes al 31 de diciembre serán reconocidas en el nuevo periodo fiscal. Realizada la cláusula, se hace un informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria. Este ejercicio se conoce como liquidación presupuestaria. Previsiones de ingresos y gastos. La previsión de ingresos y gastos es necesaria para responder a las preguntas de cuánto vas a vender y cuánto te costará hacerlo. Para calcular si tu idea de negocio es viable, tienes que hacerte una serie de preguntas. Las previsiones se sustentarán en las hipótesis desarrolladas al realizar el estudio de mercado y el plan de marketing de tu plan de negocio. Es importante que estas hipótesis sean defendibles ante terceros para no restar credibilidad al plan de empresa. Para ello, si es posible, se deben reforzar con análisis independientes datos de empresas comparables o datos oficiales. Clasificación de los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza. Los ingresos de acuerdo a su origen se clasifican en tributarios y no tributarios. ¿Qué son los ingresos tributarios? Según el Código Tributario, por tributo se entienden los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. Los tributos pueden ser nacionales, provinciales, municipales o locales, o de otros entes acreedores de los mismos. La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado, mediante ley. En consecuencia, no hay tributos sin ley. Ingresos no tributarios. Son aquellos que se originan o provienen de la gestión que desarrolla la entidad y que los obtiene de la venta de bienes y servicios, de la renta de sus inversiones y de su patrimonio, de los aportes o transferencias y donaciones que recibe de otros ingresos no especificados que obtiene y del endeudamiento en que incurre. Gastos. En cuanto a los gastos, se los clasifica según el destino que se da a los recursos obtenidos, o sea, en qué son utilizados, y esto está en función de los insumos requeridos en los procesos administrativos, productivos e inversiones en que son utilizados. Clasificación económica de los ingresos y los gastos. En función de la clasificación económica, los ingresos son corrientes de capital y de financiamiento. Los gastos se clasifican en corrientes de producción, de inversión, de capital y de aplicación del financiamiento. Ingresos corrientes son aquellos que provienen de la acción coercitiva del Estado. Entre ellos están los impuestos, las tasas y las contribuciones de la venta de bienes y servicios producidos, del manejo económico del patrimonio, arrendamiento, intereses, utilidades, de la aplicación de multas, de la recepción de aportes y transferencias corrientes, etc. Los ingresos de capital. Estos provienen de las disminuciones de sus bienes de larga duración por la venta de activos económicos no financieros, de la reducción de sus inversiones por la recuperación de deudores e inversiones financieras, y de la recepción de fondos en calidad, subvenciones, aportes o transferencias destinados a la utilización en gastos para la formación bruta de capital fijo. Contrariamente a los ingresos corrientes, producen modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Gastos de acuerdo a su naturaleza. Son gastos corrientes, son aquellos en que incurren los entes públicos por la compra de bienes generalmente fungibles y servicios como la mano de obra, que quedan inservibles o desaparecen, ya sea por el consumo o el uso de que son objeto en el proceso administrativo o productivo en el que son utilizados.
Incluyen también los intereses de la deuda pública, tanto interna como externa, y las transferencias. Los gastos de producción, inversión y de capital son aquellos en los que incurren las instituciones públicas al adquirir insumos para la producción de bienes o servicios, la construcción de obras de infraestructura física, la realización de programas sociales y en la compra de bienes muebles de larga duración e inmuebles existentes en la economía. Incluyen las reparaciones mayores en bienes y en obras. Los gastos de aplicación del financiamiento son aquellos destinados a la amortización de la deuda pública interna y externa. Regla fiscal. La regla fiscal funcionan como una estrategia para incentivar el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas al imponer límites al gobierno y restringir la discrecionalidad fiscal. También constituyen una estrategia de señalización para revelar las preferencias y los planes del gobierno a los mercados públicos y financieros. Las reglas fiscales puras ahora pueden clasificarse según la variable presupuestaria a la que restringen. Deuda pública. Fija un límite explícito para el mayor tamaño de la deuda pública, limitándola a un porcentaje del Producto Interno Bruto. Su principal objetivo es la sostenibilidad de la deuda. No puede ser utilizada como una guía de actuación en el corto plazo, principalmente porque el impacto de las medidas presupuestarias en el nivel de deuda no es inmediato. Balance presupuestario. El resultado de los balances presupuestarios es la principal variable que influye sobre la deuda pública. Su utilización contribuye a la sostenibilidad fiscal y además sirve como una guía al momento de elaborar un presupuesto. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos. El clasificador presupuestario es el instrumento que permite establecer una clara y ordenada identificación de los diversos rubros de ingresos y de gastos. Su codificación y detalle permiten discriminar el origen y el destino de las asignaciones constantes en el presupuesto y su ordenamiento a partir de la concepción económica. Ejecución del presupuesto. La vigencia del presupuesto, como se precisó en las etapas del proceso presupuestario, está comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, tiempo durante el cual procede su ejecución y por ninguna circunstancia puede extenderse más allá del 31 de diciembre de cada año. Fecha límite de esta etapa presupuestaria, que coincide con la fecha de cláusula del presupuesto, luego de la cual ya no pueden adquirirse derechos, contraerse compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del año anterior. En la ejecución presupuestaria, cabe establecer una clara diferenciación entre dos conceptos de suma importancia: el compromiso y la obligación. Compromisos. El compromiso está constituido por el acto administrativo válido mediante el cual la autoridad competente decide adquirir a terceros bienes o servicios, encargarles la realización de obras o efectuarles transferencias sin contraprestación, acciones de las que se derivan afectaciones o aplicaciones presupuestarias provisionales, las que mientras no se convierten en obligaciones pueden ser anuladas total o parcialmente por la misma autoridad que los contrajeron. El requisito básico para contraer compromisos es que exista en el presupuesto cada año el saldo suficiente de asignación que permita cubrir el valor de la transacción a realizar y que aquella sea la prevista en el presupuesto según el concepto específico que corresponda. Los compromisos pueden ser implícitos o explícitos. Son compromisos implícitos cuando su reconocimiento se produce en forma simultánea y la instancia del devengado se registra en las auxiliares de las partidas cuyos clasificadores presupuestarios están asociados a las contracuentas de la cuenta por pagar que intervienen en la transacción. Los compromisos explícitos son aquellos cuyo reconocimiento ocurre en el momento en que se legalizan instrumentos contractuales destinados a cubrir las decisiones dictadas por los administradores. Obligaciones.
Las obligaciones se constituyen cuando se reciben de terceros los bienes, servicios u obras adquiridos o encargados por la autoridad competente mediante acto administrativo válido. Haya existido o no compromiso previo de estas acciones, se derivan afectaciones presupuestarias definitivas que disminuyen los saldos de las asignaciones. El evento que continúa a la generación de una obligación es generalmente su cancelación mediante el pago o la compensación, salvo eventuales desavenencias, en cuyos casos pueden darse otros pasos entre los que están las devoluciones y las acciones judiciales para exigir el cumplimiento de cláusulas contractuales celebradas. De lo expuesto, se desprende que deben redimirse única y exclusivamente obligaciones legalmente exigibles. Los anticipos, cuando se otorgan, no constituyen una forma de cancelar obligaciones, porque al entregarse, estas no existen, pero sí cuando se los recupera. Evento en el que debe ocurrir la compensación del anticipo contra la respectiva cuenta por pagar. Pagos. El pago es la etapa posterior a la obligación, en la que se produce ya el desembolso de dinero o la entrega de especie o servicio para remitir o cancelar la obligación contraída, o la compensación con anticipos previamente conferidos. Los pagos, en los más de los casos, constituyen egresos del banco que se efectúan en cualquier tiempo, cualquiera sea la fecha en que se haya generado la deuda que se cancela. Estos pagos pueden ser menores o a lo sumo iguales a las obligaciones. Pueden producirse también cancelaciones de cuentas por pagar mediante la compensación con derecho de cobro, la entrega de bienes o servicios o también mediante la condonación o perdón de deudas, es decir, sin que necesariamente se efectúen egresos de bancos. Ejemplificación del tema. A continuación les presento el presupuesto anual del Ban Ecuador del año 2020, el cual nos muestra un total de ingresos y gastos de 1.1.356.203,8 centavos. Un 74,6% en ingresos y gastos. Mientras que en el otro cuadro, el monto total del presupuesto anual liquidado, que fue el ejercicio fiscal anterior, nos muestra que el total de los ingresos y gastos fue de 1.178.162,27 centavos, con un 91,7% de ingresos y gastos. Conclusión. Los presupuestos son las herramientas que ampliamente se usan para el control administrativo, considerados habitualmente como los instrumentos de control por excelencia en las empresas. Se utilizan en forma general como mecanismos de ayuda para alcanzar los objetivos, con una racionalización óptima de los recursos. En la realización de los presupuestos deben participar cada una de las áreas funcionales de la empresa, pero es la gerencia quien debe dar las directrices generales para la elaboración de los diferentes presupuestos. Corresponde generalmente al gerente y o directores del área financiera coordinar el proceso presupuestario y determinar fechas y plazos para la culminación. Cuando se elabora un presupuesto para la empresa, en realidad lo que se está haciendo es planear su futuro. Entonces hay que preguntarse cuánto se piensa vender, qué se necesita hacer para lograrlo, cuánto se tiene que gastar y lo más importante de todo, saber cuánto se va a ganar en ese periodo. Obviamente, esto es una estimación que puede hacerse de acuerdo con la experiencia de los responsables de las áreas funcionales y de la información que se conoce sobre la empresa o el ente financiero.
Muchas gracias con su atención, querido público. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.